El municipio General Enrique Estrada de Zacatecas fue el primero en donde ganó un candidato independiente, Raúl de Luna. Pronto vendrían muchos más: municipios, estados, la Asamblea Constituyente y tal vez, en el 2018, la Presidencia de la República. Decenas de candidatos nos han demostrado que las candidaturas independientes llegaron para quedarse, pero implica necesariamente un avance en la democracia o un retroceso, un paso adelante o un paso atrás. No lo sabemos, tenemos aún mucho que discutir. Es por eso que el Consejo de Alumnos UNE se place en presentar la conferencia Los retos de las candidaturas independientes, en las que participan 3 distinguidos ingenieros. Le damos la bienvenida a Jaime Rodríguez, el Bronco, ingeniero agrónomo, diputado federal en 1992, diputado local en 1997, presidente municipal de García en el 2009 y ganador de la elección para gobernador de Nuevo León como candidato independiente con más del 48% de los votos. Alfonso Martínez Alcázar, ingeniero industrial, diputado local en el 2005, diputado federal en el 2009 y desde el 2015 presidente municipal de Morelia, Michoacán, como candidato independiente. Pedro Ferriz, ingeniero civil, titular del noticiero matutino de Grupo Imagen hasta el 2014, periodista del portal de noticias Pedro Ferriz Live y aspirante independiente para las elecciones federales del 2018. Todos ellos acompañados del doctor Horacio Vives, profesor del Departamento de Ciencia Política del ITAM, columnista semanal del periódico La Razón y director del Centro de Estudios Alonso Luján. Recibamos a nuestros invitados con un fuerte aplauso. A continuación, el señor Roberto presentará la dinámica de la conferencia. Buenas tardes. La dinámica del evento será la siguiente. Se abordarán 3 temas: economía, seguridad y rendición de cuentas. Cada panelista iniciará abriendo un tema y tendrá 5 minutos para dar su opinión del tema y contestar las preguntas, mientras el profesor Horacio Vives modera el panel y cede la palabra a los demás panelistas. Finalizando el tercer tema, se abrirán para preguntas al público, por lo cual les pedimos que tienen preguntas, las anoten en un papel y se las den a los del Consejo de Alumnos con ese favor. ¿Listos para empezar? Puestos. Listos. Primer tema, economía. Las candidaturas independientes le dan una nueva opción a los ciudadanos. Tratan de ofrecer un gobierno más cercano al pueblo y comúnmente ofrecen un servicio al mismo. Pero, panelistas, ¿qué opinión tienen del riesgo de que existen candidatos independientes financiados con recursos de origen poco legítimo? ¿Qué sugerirían que se hiciera? ¿Más financiamiento público, más regulación o qué sugerencias tienen? Empezamos con el licenciado Pedro Rodríguez. Mira, voy a pasar aquí. Lo primero que tendríamos que ver en el tema económico en México es que nuestro país ha crecido y le debemos de agradecer al sistema hasta donde hemos crecido. Lo que pasa es que no le podemos reclamar al sistema hasta donde no hemos crecido. Y ahí es donde pienso que las juventudes mexicanas y la sociedad mexicana tienen mucho que decir sobre el esquema económico de nuestro país. Lo primero que habría que definir es si estamos abocados a hacer una economía de libre mercado y de libre competencia. En esta libertad de mercado y de libertad de competencia tendríamos que encontrar un terreno parejo para que la economía mexicana funcionara con otra dinámica diferente a la que desafortunadamente hoy funciona. Pienso y pensamos, yo creo que todos estamos inmersos en esta sociedad y tenemos una oportunidad para sacar adelante un proyecto de carácter económico, que el país está metido en un sistema económico en el que funcionan las oligarquías. Los grupos de poder económico que están ligados a los grupos de poder político y que en esa cúpula de grupos de poder político y económico es en donde se desempeña la mayor economía dentro del país, lo que nos da como resultado
el que primero tenemos que analizar de dónde venimos. Venimos de una economía sobreprotegida, que hoy es una economía sobreregulada y que ha auspiciado en la sobreprotección y en la sobreregulación un proceso que creo nos debiera de agraviar a todos, y es el proceso de la corrupción. Hace unos cuantos días tuve la oportunidad de estar con la comunidad mexicana en Houston, y yo pensaba que la mayoría de las personas que se me iban a acercar para comentarme el por qué ya no vivían en México y vivían en los Estados Unidos, que habían tenido algún tipo de experiencia que tenía que ver con un tema de seguridad, o más bien dicho, de inseguridad. Y me encuentro con que la mayoría de las familias o de los jefes de familia que viven en los Estados Unidos, en esa región en donde me tocó platicar con ellos, la mayoría de la gente quiere estar ahí porque hay un buen ambiente, o un mejor ambiente, o un inmejorable ambiente para hacer negocios. Cosa que en México no hay. Y no hay en México porque desafortunadamente hay una enorme discrecionalidad en la aplicación de todo lo que tenga que ver con este esquema económico en el que nos movemos. Y en esa discrecionalidad, quien está más cerca de poder hacer algo en el ámbito económico, entiéndase en lo que sea, en este primer planteamiento que nos hacías, conforme de los recursos que nosotros pudiéramos captar de parte de la sociedad o de alguna entidad que tuviera que ver con un grado de transparencia, no estamos acostumbrados a movernos en ese terreno de la transparencia, y por lo mismo, decía Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en América Latina, en lugares como México, cualquier tipo de evolución capitalista que se mueva, siempre se mueve bajo un esquema que rige a todas las acciones que están ligadas con la economía. Se rige bajo sospecha. Todo está ligado bajo sospecha. Los grandes capitales de México son hechos bajo sospecha. Las grandes operaciones, los grandes contratos, el flujo de dinero, todo está sometido a un principio de bajo sospecha. Y en esa bajo sospecha hay un esquema económico derivado en lo político que desafortunadamente tiene al país en el esquema en el que hoy nos encontramos. Todo aquello que se mueve en México está vinculado con una fórmula de sospecha. Y ese, creo que por ahí se acuñó la palabra, ¿no? Sospechosismo del que todos los mexicanos adolecemos, siempre trae como consecuencia el que tengamos que pensar como ciudadanos en una fórmula que nos permita abrir los esquemas económicos con un juego que sea mucho más abierto, que auspicie las ideas, que auspicie el trabajo, que auspicie el desarrollo, que auspicie el crédito, para poder entre todos hacer una economía muchísimo más dinámica que la que hoy tenemos. El otro día, y con esto nada más cierro para que veamos el tema económico, estaba yo comiendo con un grupo de empresarios en Chihuahua y me decían, pues es que la verdad las cosas es que no nos ha ido mal. Y le preguntaba yo, ¿a quién? Bueno, pues en economía no nos ha ido mal. Ah, a ti no te ha ido mal. Pero cuando hablamos de un país en donde más de la mitad de la población pasa por niveles de pobreza, pasa por niveles de una condición indigna para poder vivir y solamente sobrevivir, pienso que el esquema económico de México debe de cambiar de una manera radical, reestructurarse y hacerse en un juego abierto que nos permita encontrar en la riqueza de la sociedad una fórmula que nos permita al mismo tiempo fomentar a una economía que desafortunadamente en este momento está presa en un sistema oligarca que desafortunadamente no ha evolucionado lo más bien. Muchas gracias, Pedro. Bueno, más que nada, buenas tardes. Gracias al Consejo de Alumnos por organizar este panel tan pertinente. Le voy a pedir por favor al gobernador también que nos dé su presentación de 5 minutos o su postura, posicionamiento sobre el tema económico. Gracias. Lo voy a hacer de aquí un poquito. Traigo el
nervio vieja, ya medio jodidón. Muchas gracias por invitarme. Estoy contento de estar aquí con ustedes. La parte importante de lo que tenemos que ver como mexicanos es evidentemente el tema económico. ¿Cuántos de ustedes traen 500 bolas en la bolsa? Levante la mano, no se los voy a quitar. ¿Cuántos no traen 500 pesos? Ese es un diagnóstico rápido. ¿Cuántos de ustedes tienen asegurado su trabajo cuando terminen la escuela? ¿Cuántos? Bien. ¿A cuántos de ustedes les va a dar chamba a su papá? Levante la mano. ¿A cuántos de ustedes van a empezar a sufrir la condición esa de estudiar en una gran universidad, de adquirir grandes conocimientos y salir a la calle, a la selva de la competencia del conocimiento? ¿Cuántos? Pues todos. A la gran competencia que se llama sociedad. Esto no lo ven los expertos en economía. Los expertos en economía analizan las economías del mundo. Cómo migrar de la pobreza a la riqueza. Cómo lograr tender ese puente entre el que no tiene con el que tiene, para que haya colaboración y exista, evidentemente, lo que ahorita con toda razón decía Pedro, en su análisis completo. Es decir, tenemos que experimentar nuevas condiciones, no copiar sistemas económicos de ninguna forma. Los mexicanos somos extraordinariamente únicos, ¿no? Lo mismo es el norte que en el sur del país, tenemos condiciones diferentes. En el centro, en México tiene regiones extraordinariamente bien definidas, tanto económicas como sociales o de costumbres. Podemos entonces en ese collage, en esa condición, poder potenciar lo que somos capaces, ¿o no? O esperamos que venga un genio de la economía y decimos, la economía de México tiene que ir para acá, por allá, porque así está en el mundo y hacia allá tenemos que migrar. ¿Cuál economía es la que ustedes quisieran que nosotros tuviéramos? Díganme una. ¿Cuál? Canadá. ¿Cuál otra? Dinamarca. ¿Cuál otra? Inglaterra. Bien. ¿Algún inglés dijera, yo quisiera tener la economía mexicana? ¿Algún canadiense alguna vez dijera, yo quisiera tener la economía mexicana? Pero los ingleses, los de Dinamarca y los canadienses quieren venir a México. México es un destino de muchos países para muchas cosas, desde lo turístico, desde la riqueza que tenemos en México, que es extraordinaria, pero que no le hemos potenciado. Hemos sido sujetos al tema de la economía mundial y dependemos casi totalmente del petróleo. Y miren cómo son. Porque así se generó la economía del mundo, ¿no? Y los países que han emergido de esa condición fue porque dijeron, el tema del petróleo no es un tema que en este momento a nosotros nos vaya a beneficiar, y empezaron a invertir en otras acciones, en otras condiciones y en otras partes de sus países para generar un sustento económico que ha generado grandes condiciones, como Holanda, como Israel, como Dinamarca, evidentemente, como Suiza. Yo en los países que eran comunistas y que hoy no son tan comunistas, ¿no?, y que están generando una economía muy veloz. Hace unos días estuve en Oaxaca, invitado por un empresario de Montana. Con esto voy a concluir el tema. Si ven mi práctica en el tema económico es, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo lo debemos de hacer para que podamos migrar más rápido de la pobreza a la riqueza? Y esa no es una teoría, es una práctica. Es una práctica. Un empresario del norte viene al sur, a Oaxaca, invierte 60 millones de pesos y le da empleo a 600 personas que les compran mango que van y se comen los americanos
los canadienses, los de Dinamarca, porque ya no hay mango. ¿Ya me entendieron? O les explico mejor. Es, ¿qué tenemos en México? ¿Cuál es nuestra riqueza? Y fíjense, en Nuevo León trajimos una empresa que se llama Kia, que viene a hacer carros, que invirtió $2,000 millones y que le va a dar empleo a 2,000 personas. ¿Cuál es la diferencia entre 2,000 y 60? Sí, 2,000 y 60. Que nosotros tenemos como conclusión, se los digo clarito, utilizar más el sentido común. ¿Qué es lo que tenemos como riqueza y potencial? México es un país que tiene un potencial enorme, pero hay que potenciarlo y el conocimiento de ustedes debe ser fundamental para lograrlo. Aprovechar el talento y la experiencia de quienes estudian y son capacitados para potenciar el tema económico del país. Gracias. Bueno, les recuerdo que pueden ir formulando las preguntas. La gente del Consejo de Alumnos que está con los fácilmente identificados las van a ir compilando. Por favor, posicionamiento sobre el tema económico, presidente, principal, profesor Martínez. Buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes aquí en el TAM y compartir este foro con dos amigos tan importantes, prestigiados y emblemáticos en nuestro país. Mi amigo el gobernador Jaime Rodríguez, el famoso Bronco, y por supuesto Pedro Ferriz, una voz reconocida en nuestro país. Muchas gracias. Y quiero enfocarme un poco más al tema de lo independiente, al tema de, porque vienen en la pregunta que nos hacían, si debe de estar financiado o no un candidato independiente, qué pasa con el financiamiento de los partidos, y pues lo que hay, lo que está sucediendo actualmente con esta nueva forma de participación ciudadana. Lo primero que quiero decir es que yo creo que los partidos políticos deberían de tener una reducción enorme, una gran reducción en su financiamiento. Porque ahorita también en parte de lo que se decía es que los partidos políticos argumentan que el financiamiento, o cuando no hay financiamiento para un candidato del gobierno, pues puede haber una mayor participación de los grupos fácticos. Los grupos fácticos participan, haya financiamiento o no. Y les voy a decir por qué. Porque un partido político tiene un gran financiamiento, pero no todo se lo gasta en las candidaturas, no todo se lo gasta el día o en la jornada electoral. Ellos, por ejemplo, el caso de Michoacán, este año no hay elecciones y les están dando muchos millones de pesos para que sigan trabajando sus estructuras. Y el año que entra tampoco va a haber elecciones y les van a volver a dar muchos millones de pesos para que sigan trabajando. ¿Y qué creen? En el 2018 va a haber elecciones y les van a dar el doble de millones de pesos que los otros años para que puedan trabajar y para que puedan meterle a sus campañas. Entonces, esto genera un terreno desigual. En las campañas electorales, los candidatos independientes tienen derecho, en mi caso, por ejemplo, un spot al día. Y yo creo que lo ponían en cada radiodifusora, eso sí, en cada televisora. Pero yo creo que lo ponían ya antes de poner la tira de colores para cerrar la transmisión del canal, porque nunca lo vimos. Los partidos políticos tenían derecho a 20 cada uno. En el financiamiento ni se diga, cantidades multimillonarias con ellos, a nosotros una cantidad ridícula, pero aparte decía la ley que no podías gastar más dinero privado que público. Entonces imagínate si el órgano electoral te daba 100,000 pesos, tú te tenías que gastar otros 100,000 y los partidos políticos te podían gastar 4 millones. En la construcción de una candidatura independiente te piden una asociación civil, una cuenta bancaria y el 2% de las firmas del padrón electoral. Para conseguir estas firmas te piden que, en el caso de Michoacán, que no es así en todos los demás, que los ciudadanos vayan a firmar de manera personal y te dan 20 días para que los consigas. Para formar un partido político
te piden el 0.26%, es decir, 8 veces menos. 0.26% de firmas del padrón electoral. Te dan un año, no 20 días, y puedes llevar las firmas. O sea, ahorita mientras estamos platicando, podría pasar unas libretitas y ustedes firmar y las llevamos en un año al órgano electoral. El candidato independiente no recibe financiamiento y el partido político sí. O sea, para que se den una idea, para ser candidato independiente en Morelia me pidieron 11.200 firmas, logramos 13.200. Con esas firmas, yo podía formar un partido político no para Morelia, para Michoacán completo. Con esas firmas, pero aparte, en 20 días las tuvimos que conseguir. Yo hubiera tenido un año y tuvimos que llevar a las personas a participar. Para que ustedes se den una idea, las candidaturas independientes fueron formadas para decir ya somos democráticos, ya hay participación ciudadana, pero no queremos que haya candidatos independientes. Cuando dicen que los candidatos independientes pues no pueden proliferar porque luego no van a poder gobernar, porque están solos, porque pueden ser apoyados por los grupos fácticos, o que no son independientes, viene ese comentario con dos ingredientes. Uno, mucha ignorancia, porque ser independiente es ir sin partido político. Vamos a ver, por favor. Y dos, con mucho temor de que proliferen las candidaturas independientes y de perder ese poder. Nada más partiría diciendo que creo que debemos de luchar para que haya una alternativa más, para que ustedes puedan elegir. Y esa es, así como hay un candidato de un partido político, de otro y de otro, que haya también un candidato independiente y que tengan el piso parejo. Eso es todo lo que queremos para poder lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos, por favor, ahora al segundo. El segundo tema es de seguridad. El sistema mexicano penitenciario padece de sobrepoblación, falta de jueces y violación de los derechos de los presos. Organismos federales señalan que en 15 años el número de cárceles pasó de 433 a 392, al mismo tiempo que elevaron su capacidad de reclusión. El jueves 11 de febrero sucedió una tragedia en la que murieron 49 reos entre dos bandas rivales en el penal de Topo Chico y Monterrey, Nuevo León, siendo la mayor tragedia entre reos en al menos 30 años. Gobernador Jaime Rodríguez, empezamos con usted. ¿Qué se puede hacer para prevenir situaciones como estas? ¿Qué se puede hacer para reducir la delincuencia? Muchas gracias. Bien, es un tema creo que nos debe preocupar a todos. Sucedió obviamente en Nuevo León, un tema catastrófico, violento, atroz, en un penal que tiene casi 80 años de edad, de vida, que fue creado para tener presos que cometían delitos menores, que andaban borrachos, que tenían violencia familiar, que cometían algún fraude. Tiempo pasa y la sociedad mexicana se convierte evidentemente en un generador evidentemente de economías. Hay quienes sí lo hacen de buena manera, otros de mala manera, y empezamos a meter a las cárceles también delincuentes de otro tipo, quienes roban, quienes extorsionan, quienes secuestran, quienes matan, y empezamos a mezclar, porque no le hemos invertido lo suficiente, no solamente al tema de construir, sino a rehabilitar, a que el preso que va tenga el sistema que tiene derecho el mexicano, cometer errores, cierto, pero tiene el gobierno que invertirle también al tema de la rehabilitación. Y no lo hemos hecho por años, por decenas de años en este país. Es un sistema obsoleto, caduco, podrido y muy corrompido. Es decir, quienes van a la cárcel, en lugar de rehabilitarse, se convierten en delincuentes de alta peligrosidad porque finalmente no tienen ninguna actividad y no hay nada que hacer hacia ello. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, evidentemente,
cómo prevenir que esto pase. Bueno, pues trabajando con la sociedad. Quienes van a la cárcel no son hijos de los marcianos, ¿o sí? O vinieron a invadir este mundo o este país. Son hijos de gente como nosotros. Algunos primos, parientes y amigos de nosotros. Quienes delinquen y van a la cárcel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer no solamente como gobierno, sino como una sociedad? Empezar a trabajar, porque hemos estado teniendo problemas, no solamente en este tipo de penal, sino en todo el país hemos tenido brotes de violencia de manera muy fuerte, que todos ustedes y nosotros lo conocemos. Necesitamos cambiar totalmente las acciones del gobierno en este sistema. Es un sistema cambio. Necesitamos que emigrar del proceso en donde el Estado se tiene que cargar de todo, porque hay países que han avanzado en eso. En Estados Unidos el gobierno no se encarga de eso, el gobierno concesiona hasta el servicio de rehabilitación. Como no, estamos migrando a eso, cambiar. No puede el Estado estar pendiente de todo. Tenemos que ir delegando a quienes sí han demostrado que lo pueden hacer. Nosotros tenemos en Nuevo León una campaña de reclutamiento de policía. Por cierto, ¿alguno de ustedes quiere ser policía? ¿Y quiere ser policía? Pues ¿quién nos va a cuidar? Nadie en este país quiere ser policía. ¿Por qué creen? Por lo que dijo Pedro Ferriz hace rato, siempre existe el sospechosismo. La palabra policía ya está muy desprestigiada en el país. Nadie quiere ser policía. Entonces tenemos que trabajar para recuperar la confianza, cierto, pero tenemos que hacer que la gente tenga confianza también en ser policía. No tenemos custodios, hay un déficit enorme en el país en el tema de custodios penitenciarios. Aunque les ofrezcas el salario que sea, nadie se inscribe para capacitarse para custodio. Es un trabajo especial, y difícil, y complicado. De 400 gentes que nosotros reclutamos en estos 2 meses para policías, nuevos policías, solamente 60 dijeron, bueno, yo voy a ver si puedo seguir con este tema de ser custodio. Entonces modificamos el tema y no seguir con lo mismo. Yo insisto que tenemos que cambiar muchas cosas, no solamente el tema de la cultura de la seguridad. Ahorita lo decía aquí en la salita, que la única manera de poder lograr que las cosas se estabilicen es lograr que el gobierno le dé confianza al ciudadano. No que el ciudadano confíe en el gobierno. Eso es algo que no hemos podido lograr en mucho tiempo. El gobierno tiene la confianza. Tú vas a una institución de gobierno y lo primero que te piden es identificación. ¿O no? Sí, voy a terminar, voy a concretar. Te piden la identificación. Y tú dices, pues aquí estoy, yo soy Jaime Rodríguez. Si vas a hacer un trámite, te piden el acta de nacimiento. Y dices, estoy vivo, aquí estoy. Si vas a hacer algún trámite, el gobierno lo que hace es no genera confianza. El gobierno tiene que generar confianza. El gobierno. Es más fácil que el gobierno genere confianza a que toda la sociedad confíe en el gobierno. Si el gobierno genera confianza, entonces sí va a haber gente que diga, sí quiero ser policía, sí quiero ser custodio, y sí podemos entonces enfrentar estos retos y prevenimos que no vuelva a pasar lo que en el pasado ha sucedido. Esa es parte de mi experiencia en este tema. Gracias. Alfonso, por favor. Sin duda alguna, y retomando un poco lo que dice el gobernador, para ganar esa confianza o para que se genere esa confianza, se tiene que trabajar en que se restablezca o se haga valer el Estado de Derecho, es decir, que se termine la impunidad, que el gobierno haga su trabajo. Y cuando alguien comete un delito, verdaderamente se investigue y se agarre al responsable. Hay 2 formas de trabajar en inseguridad, una previniendo el delito y otra agarrando a los responsables de un delito. Lo mejor en una sociedad es que no se cometan delitos, pero hay algo muy bueno que no sucede en nuestro país, que es que cuando alguien lo comete, pague por ello. Primero, que se encuentre y que pague por ello. Yo voy a dar un ejemplo real. Morelia
en el 2008, es decir, hace 8 años, sufrió un atentado a la ciudadanía. Ustedes saben, una granada que se detonó en una plaza pública. 7 años nos castigó el turismo. Durante 7 años nadie se paró en Morelia y apenas nos estamos recuperando. Por cierto, este año ya incrementamos el turismo, la derrama económica un 33% y un 18% en ocupación hotelera, y eso es que se ha estado empezando a recuperar la confianza. En Boston hubo un atentado en un maratón. Lo lógico es que también dijeras, pues yo ahorita no voy a Boston. Pero al año siguiente hubo mayor participación en el maratón que en el año del atentado. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia de Boston con Morelia? Estado de Derecho, impunidad. En Boston supimos quién fue, los agarraron, había líneas de investigación, había evidencia y además todo fue perfectamente creíble, todo fue claro. En Morelia, después de 8 años, no sabemos qué pasó. No hay responsables, nadie cayó, no sabemos, puros rumores, puras suposiciones, pero no sabemos qué pasó. No hay Estado de Derecho, y no es exclusivo de Morelia o de Michoacán. En México no hay Estado de Derecho, es muy deficiente, la impunidad es muy grande. Voy a dar una cifra. La cifra negra de nuestro país, es decir, el que la ciudadanía no denuncia un delito, es del 95%. Es altísimo. La gente no tiene confianza en la institución. Sabe que el ir a denunciar implica ser víctima 2 veces. Una cuando cometieron el delito y otra cuando llega al Ministerio Público y le dicen que para que camine su asunto necesita pues que haya una motivación, y luego van por evidencias y se llevan los aparatos donde hay huellas digitales en tu casa y no regresan, o incluso empiezan a ver de a cómo es en esa casa para cometer algún delito. Entonces la gente mejor ya no denuncia, se traga el delito, se traga el coraje y no lo hace. Tenemos que trabajar en la confianza, como dice Jaime, para que la gente salga a denunciar. Lo que no es medido no se puede mejorar. Y si tú haces una encuesta de quién fue víctima del delito y quién denunció, solamente el 5% denuncia. Pero lo grave es que de ese 5% es una cifra mucho más pequeña los que encuentran y pagan por su delito. Tenemos que trabajar, coincido con Jaime, en la recuperación de la confianza. Y para ello la autoridad tiene que dar muestras, ejemplos, tiene que hacer valer el Estado de Derecho y tiene que terminar con impunidad. Y yo quiero platicarles que en el caso de Morelia, el estándar nacional de policía, para poder tener una policía confiable o suficiente, es de un policía al millar, y el estándar internacional es de 5 policías al millar. Yo recibí en Morelia con 900,000 habitantes, lo lógico era en el estándar nacional que hubiera 900 policías. Había 193 policías. Además los traían en tierra caliente, los traían en todos lados, menos en Morelia. Tú podías, yo en campaña les decía, oigan, recorrí 8 kilómetros para llegar aquí y no encontré un solo policía en el camino. Había 193. En los primeros 6 meses duplicamos, ya tenemos 420 y para finales del año vamos a tener 840. En un año vamos a tener los que necesita nuestra ciudad. No se trata de tener muchos policías y que no hagan bien su trabajo. Creamos en Morelia un centro de atención a víctimas. Ya no es comisaría, ya no llegas con policías, llegas como víctima a ser atendido y a denunciar. Tenemos que revertir y ganarnos la confianza de la gente. Llegas y encuentras una policía amable, encuentras un juez cívico, encuentras una ludoteca para dejar a tus niños y que no vivan el ambiente de estrés de lo que llevas del delito, que eres víctima y que te encuentras nuevamente con otro lugar en donde vas a ser víctima. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar, en hacer las cosas de una manera mucho más amable, pero por supuesto con contundencia. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad que es muy interesante haberlos escuchado porque ustedes tienen responsabilidades públicas
y particularmente en dos estados que han sido golpeados por problemas de seguridad y de violencia. Tenemos puesto que la capacitación haya ido más en torno de qué debería ocurrir, pero bueno, vamos a ver si pero desde la perspectiva del periodismo, de la sociedad civil, desde un punto de vista un poco más Bueno, para seguir con algunas cifras como las que estaba presentando Alfonso, de las personas que sí denuncian un delito, de cada 100 delitos denunciados, se llega a concretar desde el principio hasta el final con un castigo, 3. Casi. Esto es un estímulo para la delincuencia, ¿no? Imagínate, si yo me voy a meter en un negocio en donde voy a tener una probabilidad de fracaso del 3%, pues voy a ser delincuente. O sea, es estimulante ser delincuente en México. Eso de los que denuncian. Porque hablaba Alfonso de los que no denuncian, que es el 95% de los delitos cometidos en donde las personas no quieren ser robadas 2 veces o vejadas 2 veces. A mí me ha tocado, incluso trato de seguir el ejemplo en mi familia, en donde digo, nos acaban de robar, bueno, voy con toda la denuncia completa y me doy cuenta que de repente me llega un agente del Ministerio Público en donde me dice, fíjese, jefe, que para continuar con la investigación necesitamos un poquito de lubricante. Entonces dije, esto tiene que ver con penes, estoy seguro, ¿no? Por un lado, la delincuencia es estimulante en México cuando no se persigue ni se llega a concretar todo aquello que en principio tendría que ser denunciado y llevado hasta el final. 1. 2. Sociedades en las que se acusa un delito y se concreta una determinación en una sentencia. Les pongo un caso, Estados Unidos. En Estados Unidos se han levantado 44 denuncias en contra de 44 gobernadores de diferentes estados de la Unión Americana en la historia reciente de los Estados Unidos. De los 44 denunciados gobernadores, ha habido 44 investigaciones con 44 sentencias. Lo cual quiere decir que la gente se queda con la satisfacción de que cuando hay la percepción de que un gobernante, por ejemplo, delinquió, se llega hasta, desde el principio hasta el final de una acusación con una pena consecuente. Por un lado. Ahora, con un tercer punto que les quería tratar. Aquí está el gobierno. El gobierno, en el sistema en el que nos hemos venido desempeñando en los últimos tiempos, es este sistema de partidos políticos. El gobierno es concebido por el gobernante como una empresa. El gobernar es un negocio. Ser gobernante es un negocio que tiene como derivados para poder gobernar corrupción. El lubricante de la operatividad de su gobierno es la corrupción. La consecuencia de la corrupción, que para la ciudadanía es catastrófico, es la impunidad. Después de ahí viene la delincuencia organizada y desorganizada y al final el narcotráfico. Todo este esquema del negocio México S.A., corrupción, impunidad, delincuencia y narcotráfico es parte del mismo negocio. Es parte del mismo esquema. Y entonces en México hoy tenemos un sistema político, económico y judicial que desafortunadamente propicia la delincuencia como tal. Tenemos que avanzar en muchas cosas. Por ejemplo, pues no estaba dentro de la polémica, pero a mí se me hace muy importante que avancemos en el tema, por ejemplo, de la legalización de la marihuana. La marihuana representa una gran proporción de lo que es la actividad del narcotráfico en México, y dentro de muy pocos, incluso meses, podríamos ver que un lugar como California en los Estados Unidos tenga una autorización para que la marihuana sea utilizada para fines médicos y también para fines lúdicos, para fines recreacionales. Si eso nos pasa en California, imagínense, aquí nosotros vamos a estar matando, persiguiendo delincuentes, cuando en el otro lado se la van a pasar pisos todo el tiempo.
tendríamos que empezar a adaptar a... ¿Ustedes sabían que en Portugal todas las drogas están permitidas? Porque sabemos que es en Ámsterdam, ¿no? O en Holanda, pero en Portugal todas las drogas están permitidas. ¿Ustedes han visto que haya en Portugal algún tipo de problemática social aguda? Pues no, la verdad. Y no estoy con esto minimizando el problema. Simplemente estoy tratando de hacer que nosotros como sociedad adaptemos una realidad en un momento en donde si en el primer tercio del siglo pasado hubo una ley seca en los Estados Unidos con un tema de alcohol, que hoy se ve quién no toma en este recinto. ¡Ay, qué virtuosa! Continuamos con el Pedro, por favor. Sí, bueno, nada más termino con esto. Para entrar en un sistema en donde funcionen mejor las cosas, hay que, decía el Bronco, el tema de los policías, tenemos que pagarles mejor y observar los derechos de los policías, aparte de que tiene que haber una capacitación. En los Estados Unidos te para un policía y ¿cómo le dices? ¿Qué pasó, jefe? En México te para un policía y el policía te dice a ti, ¿qué pasó, jefe? Y una última, en México no se ha sabido involucrar a la sociedad en los procesos jurídicos. Estamos cambiando de un derecho romano a un sistema oral, ¿sí? ¿Cómo es el formato del sistema oral? Hay un juez, hay un fiscal del caso, hay un defensor del caso, hay un acusado y se acabó. No hay jurado. No hay jurado. ¿Por qué no hay jurado? Porque la sociedad mexicana es infante y no puede pertenecer. O sea, tú como insaculado te tendría que llegar a una orden de decir, acaba de pasar un caso de los porquis y tú vas a ser presidente de un jurado en donde vas a determinar junto con otro número de personas a qué tiene que llegar como conclusión un juez. En México la sociedad mexicana ni antes ni ahora ha estado involucrada en temas de carácter jurídico para llevar a cabo acciones que tengan que ver con la ley. Y como último punto, decía el Bronco ahorita en la trastienda, que se me hace fundamental, queremos avanzar en el tema de la seguridad, el principal aliado de la autoridad tiene que ser la sociedad. Imagínense ustedes que cada uno de los pares de ojos que hay aquí estuviera para denunciar un hecho ilícito en el país. ¿Cuántos pares de ojos habría para que México hubiera una satisfacción por procesos que son ilegales? ¿Cuántos? Ahí les dejo esta reflexión. Ese informe a quién se le daba? Se le daba a una población que no le interesaba saber cuánto había costado el mercado. Pero don Porfirio ponía la placa y daba el informe de cuánto había costado el mercado. Hoy la población podría tener información de cuánto costó una obra y no lo pregunta. ¿Quién da la necesidad de que haya una rendición de cuentas? ¿Una administración o la sociedad? Bueno, el primer ejercicio de rendición de cuentas que hay en una democracia, digamos, como la que conocemos nosotros, es el ejercicio en donde un presidente de la República va al Congreso, está pleno, repleto de gente que son representantes populares y les habla y les dice, en un año he hecho esto. Y entonces el Congreso le contesta al presidente y le da sus puntos de vista acerca de lo reportado por el presidente. Rendición de cuentas. ¿Cuántas veces va un presidente de la República en este tiempo al Congreso en un sexenio? ¿Cuántas? Dos. Una cuando le pone la banda presidencial y otra cuando se la quita o se le cae. ¿No? No, inaugura el periodo ordinario de sesiones. ¿Cuándo? Inaugura el periodo ordinario de sesiones. Pedro Domínguez. El presidente va a inaugurar el periodo ordinario de sesiones en el Senado, no en San Lázaro. No, bueno, pero es que también ahí hay razas, ¿eh? Una vez iba al Senado y otra vez iba a la Cámara de Diputados. ¿Cuántas veces va a San Lázaro el presidente? Va dos veces. Va dos veces. Y no hay informe de gobierno
de un presidente de la República hoy, lo que quiero llegar es a esto. No hay diálogo del tipo que hay en el poder, entre el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Entre el poder ejecutivo y el poder legislativo no hay diálogo, no hay rendición de cuentas en este país. A nosotros nos gusta ahora en las redes sociales, cuando viene el periodo del State of the Union en los Estados Unidos, ver cómo habla Barack Obama ante el Congreso, ¿no? Y cómo habla el presidente de la República, ¿ante quién? Pues ante Juan Armando Hinojosa, el presidente de IGA, y los presidentes de las televisoras, y los presidentes de las grandes compañías, y los aplaudidores que van al Palacio Nacional a recibir un informe que nadie les pidió, en función de algo que no les importa, pero lo más importante de todo es que la ciudadanía no lo reclama. Tiene que haber una relación directa entre un servidor público y la rendición de cuentas de ese servidor público, y por lo mismo, si me pronuncio hacia la reelección de legisladores, por ejemplo, o de presidentes municipales, que no les da tiempo de hacer su labor, pero si después de un periodo determinado Alfonso hizo un muy buen trabajo, valdría el esfuerzo de nombrarlo por otros 3 años. O valdría el esfuerzo de nombrar a un diputado. ¿Quién conoce el nombre de su diputado? Sí, pues que no cabe de tener en un centro universitario. Porque por general es mucho menos que eso, ¿no? Pero en fin, valdría el esfuerzo de que la ciudadanía supiera cuál es el track de acciones del diputado que le representa para ver si es susceptible de ser reelecto o no. Incluso tendría que haber hasta la revocación del mandato. En caso de que un gobernante no cumpla con las expectativas, o un representante público popular no cumpla con las expectativas de la gente. En otras palabras, creo que queda en un sello así de todo lo que hemos venido discutiendo aquí, que gran parte de lo que tiene que evolucionar en este país es la sociedad la que tiene la pauta. ¿Estamos? Muy bien. Muchas gracias.